Buenas, estimados aprendices, vamos a continuar con la parte 2, que es la matemática intermedia. La matemática intermedia es la que estamos viendo acá, que serían ver líneas rectas, ver algo de trigonometría, ver algo de álgebra, para después terminar con algo de matemática avanzada. Entonces, iniciando aquí con las líneas rectas, pues las líneas rectas siempre se especifican. Una línea recta hay que saber que nosotros la especificamos. Voy a utilizar aquí mi pizarrita, y entonces aquí nosotros podemos ver que una línea recta, pues una de las cuestiones importantes de una línea recta es que ellas se definen por dos puntos. Entonces, si yo tengo este puntico por acá, si tengo este puntico y tengo este otro punto, aquí tenemos estos dos puntos, pues se sabe que por estos dos puntos solamente pasa una sola línea. Esa es una de las, por dos puntos pasamos una línea. También podemos pasar una línea como pues aquí la estamos viendo. Yo de aquí puedo pasar una línea por este punto, y entonces estoy pasando por ahí una línea recta. También yo puedo tener una línea recta si yo tengo, por ejemplo, solo la pendiente. La pendiente es este ángulo. Yo teniendo este ángulo y teniendo cualquier punto por ahí, y teniendo este punto, pues por ahí solamente pasará esta línea recta, teniendo una pendiente y un punto. Entonces, ahora vienen unas definiciones: rectas secantes, pues son líneas secantes, son muy sencillo, es tener, por ejemplo, esta línea y esta otra línea, son líneas secantes. ¿Por qué? Porque se cortan en un solo punto. Esto que está aquí. Líneas perpendiculares, pues será una línea que sea así, perdón, hay que ponerla bien horizontal, aquí bien horizontal, aquí más horizontal, y aquí bien vertical, de tal manera que forme este 90 grados. Estos son líneas verticales. Líneas paralelas, pues pueden ser estas dos, o sea, pongamos aquí dos líneas paralelas, pues es esta en este sentido, y la otra en el mismo sentido. Entonces, ¿qué quiere decir que dos líneas son paralelas? Pues una de las leyes sería que tengan la misma pendiente, ya son paralelas. Que por más que se prolonguen, nunca se van a encontrar. Líneas coincidentes, pues es una encima de otra, es como esta que estamos haciendo aquí. Esa línea azul es coincidente con la línea roja. Línea horizontal, pues es muy sencillo, es esta. Aquí tenemos una línea horizontal. Líneas verticales, aquí así, y líneas oblicuas, pues serán unas que tengan cualquier otro tipo de pendiente diferente de 90 grados. Estos mismos datos los habíamos podido haberlos encontrado en Gemini, en la IA de Gemini. Bueno, continuando, aquí debemos hablar de los ángulos. Algo que hablé de los ángulos, nosotros aquí en los ángulos tenemos que es ángulos agudos, ángulos rectos, y entonces
Estas son todas definiciones de ángulos. Lo más importante es que estos grados que nosotros medimos son los que se llaman degree, y que se encuentran en la calculadora. Aquí en la calculadora nosotros encontramos aquí los degree, y el degree son ángulos que van, bueno, entonces aquí vamos a mirar rápidamente. Voy a bajar esto aquí. Entonces lo que estamos viendo aquí tiene medidas de grados. Pues nosotros tendríamos aquí grados, por ejemplo, de esto necesitaríamos ver los grados a partir de una horizontal. Aquí hacemos esta línea horizontal, que esta línea no sé. Si fuera en el AutoCAD yo no tendría ningún problema. Bueno, entonces esta línea horizontal sería una referencia, y entonces nosotros podíamos decir un ángulo agudo. Pues primero hablemos de un ángulo especial que tenemos, que es el ángulo de 90 grados. Es el ángulo que va como por esta línea de este cuaderno aquí. Entonces este ángulo es de 90 grados, es muy importante y ese es el ángulo recto, el de 90 grados. Hay otro ángulo que es este, hay otro ángulo que es el ángulo agudo. Pues el ángulo agudo será un ángulo que sea menor, que esté entre esto, o sea, puede ser este ángulo de aquí hasta aquí. Ese se le llama un ángulo agudo, aquí. Y hay otro ángulo que ya se le llama obtuso, pues es uno que es mayor, que podía ser un ángulo que con respecto a la horizontal va hasta por aquí, y entonces pues es mayor de los 90 grados. Entonces tenemos agudo y obtuso, y el ángulo recto. Entonces cuando estábamos hablando aquí de los grados que estábamos hablando en la calculadora, estos grados son los que nosotros denominamos en la calculadora como DEG, que es lo mismo que viene de la palabra degree, así. Bueno, vamos a escribir el otro. Hay otro que, este era el más importante, el DEG. Hay otro que viene que es radianes, y se escribe simplemente como RAD, y ya se habla de radianes. Y tenemos otro que se llama el GRD, que es el que nosotros confundimos, y este viene de otro que se le dice grade, así. Entonces este degree son estos ángulos que estamos tomando aquí. ¿Por qué? Porque aquí esto llega a por aquí, puede empezar en 0 grados, y decimos que aquí ya el vertical ya tiene 90 grados, aquí está, aquí 90 grados, que voltea por acá, que hace este cruce aquí, entonces este sería 180 grados. Este ángulo, todo esto hasta que regrese aquí, pues son dos de 90 más 90 serían 180 grados. O más 180 más 90, pues este valdría 270,
degree, y aquí más 90, pues el mismo 0 volvía a empezar en 360 grados. Entonces, estos son los degree cuando son 0, 90, 180, 270 y 360. Cuando la suma de todos los 4 cuadrantes dan 360 grados. Esos son los degree. Los radianes se miden es la longitud de esto. Por ejemplo, esta longitud aquí empieza en 0, para todos empiezan en 0, pero vamos a escribir aquí con este color los radianes. Entonces, este radian aquí pues también es 0, y aquí al otro lado, al hacer toda la vuelta este sería es pi. Bueno, yo no tengo aquí el pi, tengo que hacerlo. Entonces sería venirnos aquí, con este hago el pi. Entonces aquí tendríamos el pi, aquí pi, y entonces pi es igual pi radianes es iguales a 180. Ya, entonces este sería decir aquí pi medios. Este sería pi medios. Pi medios. Y este entonces llegaría aquí, sumándole de a pi medios de aquí, o sea 90 es lo mismo que pi medios radianes, 180 es lo mismo que pi, y este aquí entonces sería igual a, al sumarle 100 a pi más pi medio, pues daría 2/3 de pi, y este valdría aquí 2 pi. 2 daría toda la vuelta, entonces lo máximo que tendríamos ahí sería 2 pi, que lo hacemos por aquí. Entonces 2 pi es lo mismo que 360, 180 es lo mismo que pi medios y 3 pi medios aquí. Eso para los radianes. Los radianes siempre llevan el pi, ¿ya? Ahora, Gray, ¿qué es? Gray, vamos a ponerlo, podríamos ponerlo en azulito aquí. Entonces Gray, pues los Gray sería el mismo cero que tenemos aquí. Los Gray, vamos a hacerle aquí los mismos. Este sería 0, el mismo 0, la horizontal, este de aquí, horizontal 0, pero aquí ya no es 90, aquí es 100 Gray, y este sería aquí 200, se suman de 100 en 100, y este sería 300 Gray, y este terminaría nuevamente aquí, haciéndole acá, sería 400 Gray. Entonces, para que vayan viendo ahí la diferencia en que hay unos que son degree, estos negritos son degree, 0, 90, 180, 270, hay unos radianes en el cual aquí es 0, pi medios,
pi, 3 pi medios y 2 pi. Y hay el grade que es 0, 100 grade, 200 grade, 300 grade y 400 grade. Entonces eso es lo más importante por este lado de los ángulos. Y ya aquí tener estas otras partes que tenemos aquí, ángulo adyacente, ángulo consecutivo, ángulos opuestos por el vértice, pues estas definiciones, podíamos irnos, no necesitamos ir a una escuela para que nos enseñen esto, simplemente vamos y le decimos aquí a Gemini, aquí podíamos llegar y decir, bueno, aquí dígame que son ángulos adyacentes, aquí, entonces vengo aquí, escribo aquí ángulos adyacentes y que me hable de ellos. Entonces aquí ángulos adyacentes y ejemplo, por ejemplo, perdón el pleonasmo ahí, el ejemplo, y entonces aquí ella mismo ya nos va a decir aquí definición de ángulos adyacentes que son los, pero tienen común, en otras palabras son ángulos consecutivos, se encuentra uno al lado del otro, la suma de dos ángulos adyacentes tiene que ser igual a 180. Entonces aquí por ejemplo nosotros ya podemos saber que una recta donde nosotros le hagamos una línea por acá, pues toda la recta suma 180. Entonces los ángulos adyacentes es que uno más el otro tiene que sumar 180. Esta es una de las definiciones más importantes, y aquí está hablando de que dos ángulos son adyacentes y bueno, ustedes aquí ya pueden, y aquí pueden entrar aquí hay un ejemplo en YouTube y ya lo van aprendiendo una por una, en la cual ya esto es empleando los conocimientos que nos da a nosotros la inteligencia artificial. Yo trato a todo momento de que ustedes abran cuando necesiten de algunas preguntas o estén estudiando, deben de tener abierto inmediatamente esta Gemini, por ejemplo, o ChatGPT o Copilot, tener una de esas abierta, y porque todo lo básico está bien definido en la inteligencia artificial. Eso es cuando yo les he hablado de que la inteligencia artificial va a acabar con esos profesores que están, por ejemplo, de primaria y bachillerato y en los primeros años universitarios o quizás universitario, pero la gente especializada no es la inteligencia artificial no va a hacer lo que hace un tipo bien especializado, un tipo que tenga conocimientos. Entonces, ¿qué es la idea? Que nosotros nos vamos apropiando del conocimiento a través de estas plataformas de inteligencia artificial, pero nosotros después seremos creativos y seremos personas de opinión crítica a través de estos conocimientos básicos. Eso es lo importante de la inteligencia artificial y de la cual nosotros nos vamos a tener que ir apoderando. Entonces, continuando aquí, para poder pasar esto más rápido, vamos aquí a ver los triángulos. Los triángulos pues son un elemento en el cual pues siempre tenemos con ellos siempre tres lados. Aquí un triángulo, bueno, un triángulo aquí, ¿ya? Por tener tres lados, esto es lo que estamos hablando aquí del triángulo. Entonces los tres lados de un triángulo ya también tienen tres ángulos, y los tres ángulos de un triángulo es algo que deben de tener muy en cuenta, que la suma de los tres ángulos
debe de ser siempre igual a 180 grados. Y bueno, que es un triángulo equilátero, esas son definiciones que nosotros las podemos ver, como le digo. Un triángulo más importante de nosotros es el triángulo rectángulo. Es un triángulo en el cual aquí hay una vertical, aquí tenemos una horizontal. Ya por tener esta parte rectángulo aquí, por eso se llama triángulo rectángulo. Y pues el triángulo rectángulo tiene una gran ventaja en cuanto a que de aquí se han desprendido muchos teoremas, como es uno muy conocido, que es el teorema de Pitágoras, que más adelante lo veremos. Y también las definiciones de la trigonometría están basadas en un triángulo rectángulo. Bien, entonces las definiciones y eso que están aquí, pues ustedes la pueden ampliar si quieren allá en Géminis. Y vuelvo y les repito, cada que ustedes tengan una duda, no se queden cuando hablar con el profesor, hablar con un amigo, de pronto ir a buscar un libro a ver si de pronto encuentran. No, ustedes deben de tener de una vez ahí, por ejemplo, Géminis, y ahí le escribimos a Géminis. Lo que nosotros necesitamos se lo preguntamos y esté seguro que le da una buena respuesta, y como ustedes ven, le da enlaces para que usted siga averiguando por otros lados. Bien, sigamos aquí, que es donde llegamos a una de las partes importantes, que es la trigonometría. La trigonometría son unas definiciones hechas en algo que acabamos de hablar, que son hechas pues, en un triángulo rectángulo. Esa parte del triángulo rectángulo aquí es tener estas definiciones, al menos tener la del seno, coseno y tangente, porque las demás son los inversos de estas. Si usted tiene el seno de un ángulo, aquí está diciendo que el seno alfa, este es alfa y este es beta. Entonces el seno del alfa se dice, alfa es este, entonces tome el lado opuesto y lo divide por la hipotenusa. Eso es lo que dice aquí. El coseno de alfa, tome el lado adyacente, uno de los lados, y la hipotenusa. Y la tangente dice, tome siempre el lado opuesto sobre el lado adyacente. Estas tres son las más fundamentales. Entonces, ya teniendo usted esas, usted puede resolver una cantidad de problemas. Y entonces aquí debe tener usted muy claro esas definiciones. Ahora, si se sigue viendo la cotangente, pues simplemente mire que la cotangente es la inversa de la tangente, porque mire que la tangente dice que sea A sobre B, esta sobre esta, y la cotangente que es esta sobre esta, para que no tenga usted los inconvenientes de que será esta o será la otra, pues simplemente aprendas estas tres. Y hay una cuestión, usted puede tener, por ejemplo, si nosotros aquí hablamos de que tenemos un triángulo, vamos a hacer aquí, para hablar de esto. Digamos que nosotros aquí decimos que vamos a trabajar con un triángulo que aquí, entonces que vamos a decir que este, por decir, vale 3, aquí vamos a poner esto, entonces que aquí esto vale 3, y entonces 3 metros, que este vale 4 metros, para hacer cosas rápidas. Pues usted
Si usted trabajara con lo que ya sabemos que es el teorema de Pitágoras es que dice que si usted eleva este al cuadrado, o sea, Pitágoras lo que hizo fue que cogió y dijo, este cuadrado de aquí, hacer un cuadradito acá, hacer este, vamos a hacerlo con este, coger aquí, este cuadradito, o sea que el cuadrado, está cuadrado es lado al cuadrado, o sea que esto daría 16 al cuadrado, y vamos a coger este otro aquí, que sería 3 por 3, 9 al cuadrado, entonces 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Estos dos áreas pues tendrán que ser igual a esta, bueno, aquí si no me sale la cuestión, entonces ya tengo que venirme aquí, entonces a un cuadradito que es este, irnos por aquí, más o menos ahí tengo esa idea, esto más o menos sube por aquí y esto más o menos. Entonces aquí tenemos que esta área, sumando estas dos áreas, es igual a esta área. En otras palabras, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras simplemente dice que es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a esta x al cuadrado. Vamos a poner aquí que esto es x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdrá x? Eso lo podemos averiguar por el teorema de Pitágoras. Entonces, pues aquí copiamos esto, entonces aquí sacamos nuestra calculadora y entonces mire que aquí en la calculadora decimos 4 al cuadrado, pues 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado y el igual que lo sacamos por aquí, igual, y entonces es la x, x al cuadrado, y él nos dice que vale 5. Ya, cuando nos da menos 5 es porque ella está mostrando otro lado que es el que da la ecuación cuando se resuelve, pero nosotros necesitamos es el lado positivo. Entonces, con el teorema de Pitágoras escrito, pues nosotros averiguamos esto. Ahora nosotros también podíamos decir, podíamos cambiar. Si nosotros ya sabemos que esta que está aquí vale 5 y no supiéramos cuánto es esto, entonces ya diríamos esta al cuadrado, entonces escribiríamos aquí 4 al cuadrado, o sea, así haremos el mismo trámite de decir 4 al cuadrado. Ahora estamos diciendo es que no conocemos esta, entonces más esa que no conocemos, y esa que no conocemos la elevamos al cuadrado, y esto tendrá que ser igual a lo que ya hicimos, que decimos que esto que vale 5 al cuadrado pues sería 25, o escribir 5 al cuadrado, sí, aquí podíamos escribir era 5 al cuadrado, y y nos está dando el valor del 3, sin tener que nosotros que ponernos a decir lo que nos enseñan al resolver, de que tenemos que despejar la x y la x raíz de la raíz cuadrada y para poder llegar hasta acá. Entonces fíjese que el manejo de nuestra calculadora nos ayuda, que ese manejo que nos enseñan en el bachillerato y en las universidades, pues ya esta máquina nos la resuelve. Esto también es inteligencia artificial. Ahora,
La máquina hace las operaciones porque hubo un cerebro que la programó así, pero la máquina nunca podría decirnos a nosotros que si estamos haciendo este gráfico, bueno, esto es tan elemental que sí se puede hacer una rutina para que no lo haga automáticamente, que es lo que está sucediendo aquí. Pero ya de tener decisiones, de hacer que yo me voy a poner a hacer una integral, o yo voy a hacer una tangente, o yo voy a hacer una matriz, pues esas son las funciones que nosotros debemos saber decir para poder que la máquina no la haga. Si nosotros no tenemos conocimientos de las cosas y tenemos esta calculadora y tenemos el Géminis y no sabemos, no tenemos los conceptos de las cosas, pues para nada nos sirven estos recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos nos facilitan la vida para que nosotros podamos hacer o tener el tiempo para ser más creativos, para ser más críticos. Siempre mantengan esas dos frasecitas. Bueno, entonces eso es lo que hemos hablado ahora. Nosotros, si ya tenemos aquí estos valores, que esto valió 5 aquí, entonces nosotros podíamos decir, entonces ¿cuánto valen? Porque nosotros aquí acabamos de decir que esto, acabamos de decir que esta perdón, que esto vale 5. Entonces, si tenemos ya los lados, nosotros aquí también podíamos decir, bueno, entonces ¿cuánto valen los ángulos? ¿Cuánto podía valer este ángulo teniendo al medida y cuánto puede valer este otro ángulo? Entonces este ángulo de acá, vamos a decir que este ángulo de acá, pues aquí los ángulos, para un triángulo uno siempre hace esto, que coge un ángulo de los que se van a buscar y les ponemos letras mayúsculas aquí como A y el otro ángulo B. Entonces así distinguimos con las mayúsculas los ángulos y los lados. Y en este caso, este lado nosotros lo podíamos decir como el opuesto de B, y el opuesto de B pues es simplemente B pequeña. Y lo mismo hacemos con el opuesto de A. El opuesto de A es, aquí es A igual, vamos a correrlo por aquí que no nos vaya a quedar atravesado ahí, listo, y A valdría 3, y esta sería la hipotenusa, que si tenemos otro triángulo, pues este le podíamos poner que este es el lado C, el ángulo C mayúscula, que en este caso vale 90 grados, y entonces este ladito de 5 le podíamos decir que también es el opuesto, y le decimos que él es el lado C. Es una de las formas en que identificamos los lados y los ángulos. Entonces aquí, si nosotros necesitamos averiguar cuánto vale el ángulo A, pues podemos usar cualquiera de las funciones que acabamos de hablar, trigonométricas. Ahí es donde entra la trigonometría a participar con esto que ya es geometría. Entonces aquí no solamente es tener las definiciones, entonces teniendo esas definiciones nosotros aquí con las definiciones, entonces nosotros aquí
Ya tenemos este bueno, nos han quedado dos. Bueno, entonces aquí acuérdense que la definición que dijimos del seno era lado opuesto sobre la hipotenusa, y él me da a mí el ángulo acá. Entonces yo simplemente busco mi calculadorcita, aquí la tengo, y entonces simplemente le digo a la calculadorcita, mire, voy a averiguar el ángulo A, que me dice que es el ángulo opuesto. Entonces escribo simplemente seno, voy a usar el seno. Yo puedo utilizar el coseno porque también tengo este valor y tengo este valor y la hipotenusa, y tengo, o sea, yo puedo usar cualquiera de las tres. Entonces hagámoslo con cualquiera de las tres. Entonces digamos aquí que es el seno del ángulo A, es la incógnita. Pues aquí las únicas incógnitas que tenemos es x y y. Entonces ponemos aquí x, seno de x. Debemos, como dije al principio, estar muy pendientes de que esto sea degree, y entonces esto va a tener que ser igual aquí a un quebradito, que aquí lo vamos a escribir, y entonces es seno, dice que es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es 4, entonces escribimos 4, y aquí abajo escribimos la hipotenusa, 4 sobre la hipotenusa sobre 5, y entonces él nos dice que ese ángulo A vale 53. Este sería 53. Nosotros podíamos averiguar este de dos maneras. Sabemos que los tres ángulos suman 180 grados, entonces podíamos decir 53,1 más 90 más el ángulo B, lo podemos averiguar haciendo esta otra formulita, 53,1, que es lo que acabamos de hablar. Entonces aquí podemos escribir que este vale 53,1 más este ángulo que es el que necesitamos averiguar, que es el x, este más x, y aquí lo vamos a poner como x, más 90, más este angulito de acá que es 90, y entonces esto tendrá que ser igual a lo que aprendimos ahorita, que decía que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, y ya. Entonces el otro vale 36,9 y este vale 53,1, y entonces así también con el teorema es que nosotros podemos hacer esos cálculos. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho un ejercicio sobre las funciones trigonométricas. Hicimos un ejercicio sobre el teorema de Pitágoras, hicimos aquí esta parte, y aquí hay dos teoremas que nos ayudan también para encontrar cuando los triángulos no son rectos. Entonces tenemos que usar aquí un teorema que llama el teorema de los senos, o también podemos utilizar el teorema de los cosenos. Hay que saberlos utilizar. Hablemos por ejemplo del teorema del coseno. Mire que lo que habíamos hablado, este será A, el ángulo B y C, los ángulos. Pues aquí les gusta es trabajar con alfa, beta y gamma, pero esto también lo podemos llamar es A, B y C. Si nosotros tenemos en un triángulo, nosotros sabemos cuánto vale el ángulo que forman dos lados,
nosotros ya tenemos el triángulo. ¿Y cómo colocamos si nosotros tuviéramos alfa, ya sabemos cuánto vale alfa, y necesitamos averiguar este lo conocemos y este lo conocemos, que son los dos lados que nos forman el ángulo. Entonces podemos averiguar todo lo demás aplicando el teorema del coseno. ¿Cómo se emplea? Pues simplemente es que si este es el ángulo que conocemos, entonces este era el lado que nos falta. Entonces aplicamos esta fórmula. A al cuadrado, la opuesta al ángulo, siempre será igual al cuadrado de esta más el cuadrado de esta, que es prácticamente el teorema de Pitágoras. Lo único es que ahora se agrega menos el doble producto de estos dos lados, de este por el coseno de este. ¿Ya? Entonces, si nos venimos aquí a aplicar otra cuestión sería si nosotros aquí tuviéramos por ejemplo el beta y tenemos estos dos, tenemos el ángulo y tenemos los dos lados, pues el lado de encontrar es el b, entonces ya tendríamos que decir b cuadrado sería igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 por el coseno, y así en este último también sería c cuadrado, que sería esta, en el cual es b cuadrado más a cuadrado por el coseno menos 2ab por el coseno. Entonces eso lo podemos hacer aquí en esta hojita, donde nosotros aquí podemos poner, vamos a ver a no equivocarnos mucho, que las cosas vamos a suponer que tenemos este triángulo, aquí me da como 90 grados. Vamos a poner que este ángulo que tenemos aquí, vamos a decir que este ángulo pongámosle 120 grados, 120 grados, y entonces aquí escribimos 120, ahí 120 grados, y vamos a decir que esto mide por ahí 30 metros. Vamos a ver qué nos resulta de esto, de aquí, un lado muy largo con 120 grados, vamos a ponerle esto 50, a ver que no sea como tan reducido esto. Ahí. Entonces vamos a preguntarle, bueno, aquí no quedó como tenía el dibujo, este debía de ser de 50, este 30, bueno. Entonces lo importante es cuánto va a valer cuánto vale, pongamos este opuesto va a ser x, ¿no? Entonces aquí entonces tenemos esto, entonces ¿cuánto vale x? Entonces nosotros ya venimos a nuestra calculadora, y entonces aquí en la calculadora nosotros lo que acabamos de decir, vamos a ver, tenemos este lado y tenemos y vamos a calcular entonces aquí decimos que necesitamos, que sería x al cuadrado, va a ser igual a 30 al cuadrado. No sé qué irá a resultar de esto, que es como lo saqué hacia el azar, bueno, 30 al cuadrado más 50 al cuadrado más 50 elevado al cuadrado.
Ahora menos 2 por el producto de estos dos, el producto de 30 por 50, o sea, los mismos que tenemos aquí, 30 por 50. Entonces 30 por 50 y por el coseno, y esto lo tenemos en degree de 120 grados. Bueno, me salió una cosa al azar. Lo que me está diciendo es que este ángulo que está aquí, o este lado vale 70. Entonces lo hemos logrado conseguir este lado con el teorema bueno, entonces aquí este es el teorema del coseno. Entonces si tenemos esto así, nosotros podíamos llegar y decir, nos falta ya tenemos el otro lado, en el cual ya aquí ya dice que vale 70, entonces podemos nosotros decirnos aquí que si este vale 70, entonces cuánto va a valer, por decir este ángulo, pongámosle que este ángulo se va a llamar A mayúscula. Entonces cuánto vale este ángulo, y ahora después averiguamos cuánto vale el ángulo B. Entonces aquí nosotros, para poder hacer este otro, pues podíamos ya como conocemos este y este, podíamos decir para hallar el ángulo A podíamos utilizar el mismo coseno. Claro que aquí hay otro que también nos ayuda, que es el teorema del seno, pero bueno, para que los alcancemos a aprender los dos teoremas, vamos a calcular aquí cuánto vale el ángulo A con el teorema del coseno. Entonces nosotros aquí vamos aquí a resolver ese problema. Entonces ya tenemos esto, sacamos nuestra calculadora aquí, y entonces pues como decimos, con el teorema del coseno, entonces podemos coger que este es el que necesitamos averiguar. Entonces podemos decir que el de al frente sería el 50 al cuadrado, que es este, tendrá que ser igual a este 30 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 por 30 por 70, 2 por 30 por 70 y por el coseno de A. En este caso lo vamos a poner por el coseno de X. Y entonces ella ya me dice que el ángulo S vale 38.2, vale este de acá. Entonces si tenemos ese que ya vale 38.2, el ángulo A
38, ¿qué? 38.2. Esto es igual al ángulo A, eso vale A. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo B? Tendremos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer, entonces apliquemos aquí para averiguar B. Vamos a averiguar B con el otro teorema que acabamos de ver aquí, en el cual este teorema de los senos lo que nos está diciendo es que hay una relación entre lados y el seno de los ángulos. O sea que si uno tiene este ángulo y tiene el valor de ese seno de este dividido por este tendrá que ser igual, puede ser a este con este o a este con este. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer eso que estamos hablando aquí. Estamos diciendo de que nosotros vamos a trabajar con la calculadora aquí, donde nosotros hacemos el teorema del seno. Entonces decimos, necesitamos el seno de B. Entonces el seno de B dividido por el opuesto. Entonces aquí tendríamos que tener un quebradito, escribimos seno, el que nosotros nos falta que es B, pues aquí sería una X, y esto dividido por sobre 30. Entonces aquí pasamos a 30, C sobre 30. Eso es todo. Seno de B sobre 30. Ahora podemos coger cualquier otro, podemos coger este seno, nos salimos aquí y decimos que esto es igual, aquí, esto es igual, cogemos este que está aquí, ese sería el seno de 120, entonces sería seno de 120, cuando ponemos ángulos, ojo con el degree. Perdón, vamos a borrar esto de aquí, porque lo que necesitábamos era escribir la fórmula. Entonces aquí es otro quebrado, aquí, entonces aquí escribimos seno, este es el teorema del seno de de 120, y dividido sobre este valor, sobre 70. Estamos diciendo que estamos averiguando el B, entonces aquí es sobre 70. Esa es la definición del teorema. El seno de un ángulo dividido por el lado opuesto sobre el seno del ángulo sobre el lado opuesto, o sobre el seno del otro ángulo dividido por el opuesto. Aquí nos dice que entonces B vale 21.8. Entonces aquí tiene que es 21,8, y este será igual al ángulo B. ¿Cómo comprobamos de que todo lo que hicimos? Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que medir 180 grados. Entonces nosotros aquí venimos a nuestra calculadora y entonces le decimos a la calculadora que el ángulo aquí que tenemos 120
más 38.2 y más 21.8 nos da exactamente los 180. Quiere decir que estos son los ángulos y esto es el valor del lado que nos hacía falta. Entonces así nosotros hemos logrado que a través de estas funciones trigonométricas, usando también el teorema del seno, el teorema del coseno o el teorema de Pitágoras, si tenemos esto aquí en forma rectangular, nosotros podemos conseguir cualquiera uno de los elementos que le falte a un triángulo. Los elementos son los lados o los ángulos. Entonces para eso es que se necesita tener estos conceptos trigonométricos. Pasamos aquí a lo que es el sistema de coordenadas. Y en este sistema de coordenadas, esta parte la vamos a continuar. Esto va a ser la parte 3 de este estudio que estamos haciendo de matemática. Entonces los dejo y vamos a pasar a la otra grabación.